Hola, yo soy Alexandra Pumarejo y esto es Íntimamente, el sexo y la menopausia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo que pasa es que muchas mujeres cuando hablan de menopausia se avergüenzan y cuando hablan de sexo aún más. Entonces yo les voy a decir una cosa, la vergüenza es una de las emociones más difíciles para nosotros los seres humanos porque nos hacen creer equivocadamente que no somos merecedores de amor ni de conexión. Entonces imagínense una mujer que está pasando por menopausia y además está teniendo dificultad para tener relaciones sexuales. Duro. Íntimamente, con Alexandra Pumarejo y Valeria Devotas, sexóloga, creadora de las comunidades Mujeres Devotas, y Sexpodérate, un proyecto enfocado en el crecimiento erótico de las mujeres. Bueno, y para ayudarlas a ustedes y a mí con este par de temas, he invitado a una mujer fantástica que tiene más títulos que quién sabe qué. Valeria Devotas es sexóloga, escritora, coach, entrenadora mindfulness, TED Talker y tallerista. Bienvenida, Valeria. Bueno, es muy feliz de estar acá para hablar de estos temas íntimamente, públicamente, porque hay que visibilizarlos. Pero antes de empezar con la metralleta de preguntas que te tengo, quiero leer un testimonio de una de nuestras seguidores que yo estoy segura que está pasando por lo mismo que muchas de ustedes. Entonces ella nos dice, es Emilia, para mí lo peor de todo es sentir que tienes que esforzarte para hacer cosas que antes te encantaban, como tener sexo. Cuando somos más jóvenes la energía llega sola, pero con el tiempo tenemos que esforzarnos en generar energía para seguir adelante. Yo empecé con cambios sin darme cuenta. Infección urinaria repetida, sequedad vaginal y molestias a la hora de tener relaciones. Tengo las uñas débiles, no tengo deseo y desespero muchas veces. Soy una mujer de fe y eso ha sido mi fortaleza, pero me siento frustrada porque en 2 años y medio no he mejorado casi nada. Me han ayudado un poco los médicos a pasar el proceso, pero me desmotiva que no se pueda hablar de una cura. Tengo muchas dudas y hay poca información. A pesar de eso, trato de mantenerme fuerte. Así que gracias por escuchar. Bueno, Valeria, aquí tenemos a Emilia, pero yo creo que hay muchas de ustedes que están sintiendo y pensando lo mismo. O sea, relaciones sexuales, cuando empezamos en esta etapa, se nos baja la libido, es doloroso, no sabemos con quién hablar, empezamos a tener problemas con la pareja, empezamos a sentirnos solas en todo este proceso. Entonces, de verdad que gracias por ayudarnos a clarificar todo lo que nos puede estar pasando por la mente. Bueno, aquí es importante decir que las mujeres no tenemos fecha de caducidad. Socialmente, el tema de la menopausia, o sea, si bien a nivel hormonal, a nivel fisiológico, empezamos a tener una serie de cambios, algunos de estos cambios van a generar ciertas molestias que influyen directa o indirectamente en el deseo de tener relaciones sexuales. También está muy importante y muy fuerte metido el tema cultural y el tema psicológico, porque si bien lo endocrino es bien importante, el órgano sexual más poderoso es el cerebro. Me encanta. ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Que nos llevan años diciendo que la sexualidad es como si fuera un botoncito que se apaga, o sea, se prende en la adolescencia y se apaga en la menopausia. Entonces muchas mujeres no han desligado la parte reproductiva de la parte sexual. Si bien con la menopausia se acaba nuestra capacidad reproductiva, no significa que se acabe nuestra capacidad para experimentar el placer. Lo que sí sucede con el tema de la menopausia es que debido a esos cambios que va a pasar nuestro cuerpo, la sexualidad que veníamos teniendo antes con nuestra pareja, de cierta forma se va a amplificar, algo parecido a lo que pasó en pandemia, que hubo relaciones que se fortalecieron y otras relaciones que se acabaron debido a ese cambio. Entonces también hay que evaluar un poquito cómo venía siendo mi vida sexual antes de. Y sobre el deseo sexual hay un montón de mitos. Como no sabemos cómo funciona realmente el deseo sexual, le tenemos miedo o nos desconectamos de ese placer. ¿Qué pasa? Cada persona tiene lo que se llama el termostato sexual. Miércoles, Es decir, ¿eso qué es? así como tenemos apetito, hay gente que uno dice, uy, esta persona come un montón, hay gente que dice, no, yo como un pajarito. Cada persona tiene su termostato sexual, es decir, tiene un deseo más alto que otro y eso está bien. Y te voy a interrumpir ahí porque Sí. yo lo que quisiera decirle a las personas es que
es normal lo que usted tenga, porque lo que muchas personas o muchas mujeres especialmente sienten es que hay algo malo con ellas, porque no tienen todo este deseo. Por eso me encanta esto que estás diciendo de que todos tenemos un deseo distinto. Y hablemos específicamente de la famosa libido. ¿Eso qué es? Es lo mismo, es un sinónimo. A ver, entonces ese deseo sexual o esa libido es fluctuante, sobre todo en nosotras las mujeres que tenemos una naturaleza cíclica. Entonces, ¿qué pasa? Habrá en un mismo día que podemos tener un deseo sexual más alto, otros días, por ejemplo, cuando estábamos en la ovulación, que el deseo sexual se subía, o en la fase lútea que nos ponemos más sensibles, hay mujeres que les dan más ganas, también influye problemas de plata, estrés, problemas con la pareja, todo ese tipo de cosas, los hijos, el exceso de cargas laborales, todas esas cosas van a influir a que ese deseo sexual se baje. Y hay cosas que hacen que ese deseo sexual se incremente. Entonces, por ejemplo, y que son muy importantes en el tema de la menopausia, por ejemplo, el tipo de alimentación que empiezas a tener, si tienes actividad física, si tienes una buena comunicación con tu pareja. ¿Y qué pasa con el tema del deseo sexual en muchas mujeres? O sea, se suma la menopausia, pero también se suma una época en la que las mujeres empiezan a sentir cierto cansancio porque el guión erótico se volvió aburrido. Es decir, la pareja llega, hacen lo mismo, se dan el besito, la tocadita de las puchecas y luego, si acaso, y tome para que lleve la penetración. Qué pena hablar así tan directo, pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve aburrido y las mujeres necesitamos muchísimo de ciertos componentes para que el deseo sexual se active. Entonces, hay algo que se llama las fases de la respuesta sexual, que está el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y la satisfacción. Entonces, por ejemplo, mientras el hombre tiene el deseo y la excitación así, o sea, para ellos es más rápido, para nosotras es un poco más lento de manera natural. ¿Por qué? Porque para nosotras la sangre se demora más en llegar a los genitales, nos toma más tiempo, entonces por eso es importante cultivar ese deseo y cultivar la excitación. Y por eso es tan importante lo que acabas de decir de la tocadita antes. Así es. Que es importante que tanto los hombres como las mujeres entiendan. Yo voy a meter aquí mi tema, que es el amor propio. Claro. Y por eso es que estamos haciendo esto que hacemos. Cuando estamos en la etapa de menopausia, cuando estamos con la libido bajando, empezamos a culparnos y empezamos a decir, hay algo malo conmigo. Y como hay algo malo conmigo, yo me retraigo. Y en vez de buscar soluciones, hablar con expertos o incluso hablar con la pareja y decirle, me está pasando esto, nos volvemos más frías. Evitamos el sexo, evitamos hablar del tema y se vuelve un ciclo completamente vicioso sí. Y se vuelve una bola de nieve gigante. Entonces, para hablar específicamente de eso, entonces, una mujer cualquiera, veo que se me está bajando la libido, me está doliendo para tener relaciones sexuales, me da pena hablar con mi pareja, no quiero hablar con un experto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debe hacer nuestras seguidoras para decir, estoy en esta situación, pero qué puedo hacer para cambiar? Bueno, el primero, ya hablando de amor propio y de autoestima, el primer paso es ser autoconsciente, o sea, tener conciencia de la situación que está viviendo y eso unirla con algo que es el merecimiento. Es decir, mereces tener una calidad de vida buena y dentro de esa calidad de vida buena que mereces pasar cosas ricas, mereces comer rico, viajar rico, dormir rico, pero también mereces sexo y mereces placer. Entonces también es un poco como analizar si tienes alguna creencia limitante en torno a la sexualidad, como a muchas mujeres se les ha dicho que ya a cierta edad ya no deberían pensar en eso o no está bien, entonces lo normalizan y dicen, yo para qué voy a trabajar en eso si ya mi edad se acabó. No, uno puede sentir placer hasta los 100 años, hasta el día que uno se muera, es tener conciencia de que el placer es un derecho que todas las mujeres podemos sentir independiente del tipo de cuerpo que tengamos, independiente de la edad. Y ver la menopausia, lo que se llama el sentido de la oportunidad, es decir, puede ser una crisis, pero también verla como una oportunidad. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar de las relaciones porque ya no vas a quedar en embarazo, ya tienes una preocupación menos. Es decir, uno puede que a los 20 años tuviera el abdomen más plano, tenía menos celulitis, pero ya uno a esa edad, a los 40 y tantos, a los 50, ya uno se siente más cómodo con el cuerpo, ya uno no piensa en tanta vaina, entonces puedes disfrutar más, es decir, ver la oportunidad que es la menopausia. Por supuesto, si hay unos síntomas físicos, trabajar el tema de las molestias físicas para que no, como por ejemplo con lubricantes. Los lubricantes son
la cosa más maravillosa porque reducen la fricción, o sea, es decir, la penetración no va a ser dolorosa, va a ser más suave, va a ser más rica, pero también hay que trabajar primero tu mente, las creencias que tengas y ser consciente de que mereces disfrutar del sexo. Otra cosa importante, mi querida Alexa, es entender que existen varios tipos de deseo. Lo que pasa es que las películas, el cine nos vende el deseo espontáneo, Claro. que es el deseo de los primeros años de relación, que uno se ve con la pareja y quiere como arrancarse la ropa y que se da de forma espontánea, pero métele a esa ecuación la cotidianidad, el trabajo, los hijos, las hijas, todas esas cosas que van pasando, la rutina, todo eso va haciendo que ese deseo poco a poco vaya mermando, porque aparecen otro tipo de emociones que también son muy bonitas dentro de la relación, pero la pasión va bajando y ya a uno le toca cultivarla de una manera consciente, y hay que cultivar el deseo. Es decir, el deseo, si no se cultiva, se apaga. Como todo en la vida, lo que no se trabaja se atrofia. Se atrofia. Mira, me encanta lo que estás diciendo y les voy a contar una anécdota, si quieren aquí reírse. Imagínense que cuando yo, a los 44 años, a mí me dijeron que yo era posmenopáusica. Además, no solamente posmenopáusica, sino que estaba soltera. Y yo escribía una columna en un diario aquí en Colombia. Entonces, una de mis columnas, yo dije que yo iba a hablar precisamente de mi menopausia. Estamos hablando hace ya casi 10 años. Mis amigas, lo primero que me dijeron es, ¿cómo se te ocurre hablar de menopausia? No vas a levantar nada. No vas a conseguir a nadie si tú hablas de menopausia y además estás soltera. Entonces, lo más importante que estás diciendo, bueno, entre todas las cosas importantes que estás diciendo es, uno, que el deseo se trabaja, no es algo que espontáneamente le cae a uno como uno pensaría. Y dos, que el hecho de uno estar en menopausia no quiere decir que el sexo se vuelva menos importante. Y yo también en ese momento leí sobre eso y dije, ¿qué tal la maravilla de uno poder tener relaciones sexuales sin preocuparse de que uno va a quedar embarazada, sin preocuparse uno del periodo, sin preocuparse uno del qué dirán? Entonces, sí es una época liberadora, o por lo menos así la sentí yo, pero como todo en la vida, hay que trabajarlo. Entonces, hablemos de ¿qué puedo hacer yo para ponerle chispa a mis relaciones sexuales? ¿Qué puedo hacer yo para salir de la rutina? ¿Qué puedo hacer yo en acciones concretas para que las relaciones sexuales sean más de goce y no tanto de obligación? Que yo creo que también ese es otro tema de las mujeres. Es como que el hombre siente placer, pero la mujer siente obligación de complacer. Así y es. si hay algo que yo creo que estamos de acuerdo en que desde jovencitas tenemos que decirles a las mujeres que es placer de doble vía. Mira, lo que has dicho es súper importante. A mí cuando me buscan muchas mujeres y me dicen, no, es que yo quiero aprender a ser una fiera en la cama. Y yo le digo, bueno, ¿y cuál es tu motivación para ser una fiera en la cama? No, que mi marido no me deje por una de 25. Y yo, no, esa no debería ser tu motivación. Tu motivación debería ser que tú disfrutes, que la pases rico y que en ese proceso él también disfruten, pero no hacerlo por complacer, sino con placer. Entonces vamos a empezar con un ejercicio. ¿Te parece? Uy, trajo una cantidad de jugueticos que me parecen fantásticos. Bueno, a ver, hay una cosa que es importante y es que muchas mujeres no han tenido, por toda la cultura y por toda la información que hemos venido recibiendo restrictiva y opresiva frente al placer femenino, porque siempre se habla desde lo reproductivo de la sexualidad, pero no desde el placer. Entonces, a muchas mujeres nunca es tarde para sanar esa relación que tienen con su placer. Entonces, hay ejercicios que primero deben empezar a hacer con ellas mismas y de amor propio. Entonces, te voy a pasar esa pluma. Nosotros tenemos 3 tipos de zonas erógenas, mi querida Alexa. Tenemos zonas erógenas primarias, que son los genitales y los pechos. Es decir, las conocemos, bueno, y los labios también. Tenemos zonas erógenas secundarias y terciarias, que uno a veces no les presta atención, sino que va directo al grano, y ese es el primer error. Más que la genitalidad, las relaciones sexuales son más deliciosas cuando se explota el erotismo, es decir, cuando utilizamos los 5 sentidos. Y en este caso, la piel, las mujeres somos muy sensibles al contacto de la piel. Un ser humano adulto tiene más de 2 metros de piel. Entonces, ¿cómo no desaprovechar eso? Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar el erotismo y nos reconectamos con el placer, aparte de eso, que hacerse un masaje con una pluma te genera relajación. Si una mujer está súper estresada, tiene mucho trabajo, lidia con todo el tema de los hijos, tiene un montón de estrés, sus niveles de cortisol van a subir. Y cuando tiene el cortisol alto, se baja la dopamina, la endorfina, la serotonina, todas las hormonas que son del placer. Y las ganas de tener sexo. Exactamente, eso enseguida te lo baja. Pero esto es una buena herramienta para bajar los niveles de cortisol y para conectarse con el placer. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Espalda recta, hombros ligeramente hacia atrás. Entonces
El ejercicio es para las zonas erógenas secundarias y terciarias, no las primarias. Esas después las haces en tu casa con el bueno. kit que te diga. Entonces, bueno, entonces vas a imaginarte una lucecita acá en la punta de la nariz y vas a inhalar y exhalar. Vas a hacer algo que haces todos los días, que es respirar, pero lo vas a hacer conectada con el momento presente. Entonces, inhalas, exhalas. Si en tu mente aparecen un montón de pensamientos, imágenes, que es normal, no pasa nada, vuelves otra vez a la punta de la nariz. Inhalas, exhalas. Ahora vas a coger la pluma y te la vas a pasar por alguna parte de tu cara o de tu muñeca o del cuello. Entonces, respirando conscientemente, te vas a pasar la plumita. La vas a empezar a pasar. Y luego te vas a conectar con la textura de la pluma, cómo recorre tu piel. Cómo te genera tranquilidad. Está demasiado delicioso, se me va a olvidar trabajar. Entonces te la pasas por acá, por el cuello, por las orejas, por la frente. Y así. Tú te la puedes pasar por todo el cuerpo y eso es una forma de empezar a construir tu mapa erótico. Muchas mujeres no saben qué es un mapa erótico, es decir, entender cuáles son esas zonas de su cuerpo o esos puntos gatillo que uno toca y se activa el deseo. Y por eso es que tampoco saben qué pedir. Exactamente. Que ese es el cuento de muchas mujeres. No saben qué les da placer, entonces no pueden guiar a su pareja a decirle, a mí me gusta esto. Exactamente, ahí va el autoconocimiento, que también hace parte del amor propio. Entonces uno hace este ejercicio solita para decir, ¡oh! Yo no sabía que detrás de las rodillas estoy sintiendo mucho placer, o que de pronto en esa parte de los muslos. Entonces nos lleva a descubrir un montón de sonidos, de darnos cuenta que sí sentimos, porque hay mujeres que dicen, es que ya yo no siento nada, no sienten nada porque no han tenido los estímulos sexuales suficientes, no han tenido la suficiente concentración, ese espacio para el disfrute, porque todo es así. Entonces, o porque están matriculadas en la forma convencional de hacer las cosas. Exactamente. También, ¿no? Entonces los juegos eróticos son una forma muy buena de conectarse. Entonces hay 4 tipos de lenguaje del deseo. Si nosotros averiguamos cuál es, así como existe el lenguaje del amor, hay lenguaje del deseo. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro lenguaje del deseo, es más fácil que se active ese deseo. Entonces hay uno que es la parte sensual, que es la sensorial, es decir, qué cosas que yo veo me parecen atractivas, por ejemplo, tal actor, tal cantante, o leer tal libro, no sé, o un beso. Otra cosa, o sea, el tema sensorial es muy importante porque muchas parejas con el pasar del tiempo llegan a lo que se llama el beso muerto, o ni se besan o se saludan así como, ay, chao, mi amor. Fatal, ya. fatal. ¿Qué tal que si uno hace una sesión de beso con la pareja y darse beso rico, como si uno se estuviera comiendo los labios de la otra persona, que la persona se coma los labios de uno? Eso incentiva muchísimo el deseo. Entonces, esa es la parte sensorial que es súper importante probarla. Olfato, qué olores, qué sonido, qué música me relaja, me predispone mi mente para el placer. ¿Por qué? Porque si el cerebro está todo el tiempo en modo supervivencia, no va a tener espacio para el placer, y muchas mujeres tienen el cerebro en modo supervivencia, es decir, y ven el sexo como una carga más, como tengo que cumplir, tengo que hacer esto por mi marido. Me tocó Porque si no se me molesta. Entonces, ¿qué pasa? Empezar a salirse del modo supervivencia y conectarse con el placer. Hay otra forma de conectarse con el deseo sexual o con la libido, que es con la mente, que es el lenguaje cognitivo. Es decir, utilizo las fantasías sexuales. Me recuerdo la vez pasada que lo hicimos en una playa, o que lo hicimos a escondidas en una fiesta familiar, o me leo tal libro y me imagino la escena. Es decir, como qué cosas al tú pensarlas te incentivan ese deseo. Hay otro tipo de lenguaje que es el lenguaje íntimo. El lenguaje íntimo tiene que ver con la conexión emocional. O sea, la sexualidad, sobre todo la femenina, está conectada con el sistema límbico, que son las emociones. Eso hace que cada persona desee cosas diferentes. Es decir, por lo que a mí me produce deseo, a ti puede que no te produzca. Entonces, analizar qué cosas a nivel emocional te conectan con el deseo. Una conversación seductora, un abrazo, que te sientas en refugio, que te sientas tranquila. Muchas veces muchas mujeres, al tener problemas emocionales con su pareja, generan un mecanismo de defensa y se bloquean y no quieren tener relaciones sexuales con la pareja porque lo emocional está afectando lo sexual. Y porque asociamos la aprobación y nuestro valor atado a si te queremos tener relaciones sexuales y si quieren tener relaciones sexuales con nosotros. Y yo quiero pausar aquí 2 minutos y sí decir, mujeres,
los hombres también tienen todo este tipo de diferencias hormonales, mentales, emocionales. Entonces el hecho de que un día diga, mira, sabes que no tengo ganas, mira, sabes que no, estoy con muchos problemas en el trabajo, con mis hijos y demás, no es un rechazo. Yo creo que si nosotros las mujeres pudiéramos entender que nuestro valor no depende de si somos una bomba sexual en la cama y si tenemos relaciones sexuales 5, 10 o 47 veces, es importante. Nosotros somos valiosas por existir y no tiene que ver con el desempeño sexual. Ahora, que lo gocemos y que lo podemos mejorar, sí, pero no es equivalente a nuestro valor. Exacto, más desde una motivación, lo que se llama la motivación de desarrollo y no de carencia. Motivación de desarrollo es eso, hacerlo porque me amo y porque merezco disfrutar y porque qué rico compartir, elegir, pasarla rico con mi pareja, no desde la falencia y decir, lo hago por esta necesidad. Entonces, bueno, y por cuarto y último lenguaje de deseo está el lenguaje sensual. Es decir, hay mujeres que al sentirse deseadas por su pareja, su deseo se activa. Si tu pareja le dice, oye, ¿cómo estás de linda? O le agarra la pierna, mi amor, qué piernas tan lindas, o hoy amaneciste con el pelo más bonito, esas cosas la incentivan. Entonces, analizar cuál de estos 4 tipos de lenguaje puede activar tu deseo. Y tú hablas un punto muy importante ahí, que es la comunicación con la pareja. Porque muchas veces, como de estos temas no se habla ni de menopausia ni de deseo sexual, entonces muchas veces la pareja que empieza a suponer ya no me quiere, porque asumen que la falta de deseo es falta de amor y no necesariamente. El deseo sexual es un trastorno en la fase de la respuesta sexual que lo puede tener cualquier mujer y a muchas mujeres les da, pero afortunadamente se puede trabajar. Pero aquí es importante hablarlo con la pareja porque la pareja se vuelve coterapeuta para hacer ejercicios después en pareja para empezar a que ese deseo se cultive y a ritualizar el placer. Entonces decirle sin pena, mi amor, me estoy sintiendo de esta forma, no lo tomes personal, es algo que estoy pasando, pero quiero que también tú me ayudes a que cultivemos ese deseo. Y yo creo que es importante aquí recalcar algo que dijiste al principio, es los lubricantes, porque lo que sí es verdad es que hay una cantidad de mitos, pero hay una cantidad de realidades. O sea, la realidad sí es que hay resequedad vaginal, la realidad sí es que hay cambios hormonales, la realidad sí es que a veces es doloroso. Entonces, ¿cómo hacemos en la práctica para bajar estas realidades y efectivamente meterle más erotismo? Pero para eso sí tenemos que mejorar el tema físico, real. Claro, porque por supuesto si hay un problema de dispareunia o de dolor en los encuentros sexuales, por supuesto que va a haber una evitación al sexo. Y eso va a influir en que el deseo sexual baje y uno genera como unos mecanismos de defensa y un bloqueo. Entonces los hidratantes y los lubricantes son lo máximo porque llegaron para facilitarnos la vida. Por supuesto que con la menopausia nuestras paredes vaginales se van adelgazando, tiende a haber una sequedad vaginal, entonces existen por un lado los hidratantes, que son ya más de un uso como si fuera similar a la crema hidratante que uno utiliza para el cuerpo, solo que uno la utiliza en nuestra zona íntima para mantenerla hidratada, para que se mantenga, por decir así, acolchadita, suavecita, no se seque. Y nos disminuye el dolor, que esa es una de las quejas más grandes de las mujeres en menopausia. Exactamente, el dolor en las relaciones hace que por supuesto haya una dispareunia y no sea para nada placentero. Y el lubricante ya tiene un uso más recreativo, el lubricante lo usa uno en las relaciones sexuales y ayudan a evitar la fricción, ayudan a evitar el dolor y puede generar sensaciones también muy placenteras. Y por ejemplo, cuando son productos que no contienen parabenos, que no te van a hacer ningún daño a tu pH, que tienen vitamina E, que tienen ácido hialurónico, es decir, una serie de cosas que están probadas y testeadas, eso te va a generar como una tranquilidad y como un fresquito, literal y en sentido figurado, de que vas a poder disfrutar de los encuentros sexuales. Pero otra cosa también bien importante, Ale, es que obviamente hay que también aprender a estimular la lubricación natural y complementada con esto es lo máximo. Entonces yo quiero hacer otro ejercicio. Bueno, pero aquí con estos productos de Intibón, porque es que Intibón tiene uno de cada uno de lo que tú acabas de mencionar. Claro, o sea que es lo máximo. La solución está. Está. Ok. Entonces es muy bueno, el hidratante es para un uso más diario, como la crema que uno se eche y el lubricante para los encuentros sexuales y te lo juro que les mejora la vida. Entonces, ¿me lo puedo usar todos los días? Claro que sí. O sea, claro como rutina de después del baño, me la consiento. Exactamente, porque se tiende a hidratar. Otra cosa importante que podemos hacer las mujeres para complementar y para mantener, como obviamente debido a que se bajan los niveles de estrógeno, se dificulta más que llegue la sangre a los genitales, eso va también a contribuir a la sequedad. Hay varios ejercicios que nosotras las mujeres podemos hacer y uno de ellos es el autoerotismo.
que también sigue siendo tabú. Y uno dice, ay, pero si yo tengo pareja, ¿para qué no? Es que uno con pareja o sin pareja lo debería hacer porque esto hace parte de, así como uno se va a un spa que le hagan un masaje en el cuello, también uno necesita masaje en el cuello uterino y masaje vulvovaginal. O sea. Además, Valeria, que entre más estimulado está uno, más fácil se estimula. O sea, eso es como, Claro. hay que mantenerlo Claramente. funcionando. Entonces, si por ejemplo, si llega tu pareja y de una vez llega, sin tú estar lo suficientemente excitada y luego llega y te penetra de una vez, entonces si tú no vas a estar lo suficientemente excitada o lubricada, entonces no va a ser tan placentero. Entonces, primero hay que estimular muchísimo toda la zona de la vulva, la parte externa. Entonces, aquí yo traje de ejemplo una balita vibradora que es súper potente y la idea es que con estas balitas vibradoras uno se hace masajes y va a estimular a que llegue la sangre a los genitales. Ok, yo ¿Sí? aquí te pregunto, ¿y esto lo podemos hacer con el lubricante y también Por con su- el hidratante? O Por sea, cualquiera de las supuesto, dos. con el lubricante. Entonces, por ejemplo, si tú vas a tener una sesión de autoamor y de autoplacer, entonces tú te vas a colocar el lubricante, te lo vas a colocar en toda la vulva. Que aquí tenemos, o sea, no solamente está el clítoris, que nosotros lo vemos así de chiquito, se ve como un puntito, pero realmente miren cómo es de grande. Gigante. Entonces, por lo general, está mucho el mito del coito, del sexo vaginal. A ver, señoras, nosotras tenemos más terminaciones nerviosas afuera que adentro. Es decir, tenemos más posibilidades de alcanzar un orgasmo y disfrutar más si hay una suficiente y una constante estimulación a nivel externo. Porque el clítoris no se ve, solo se ve el puntito, pero por dentro está todo eso que vemos aquí. Entonces, cuando nosotros con la balita vibradora le ponemos el lubricante por toda esta zona y hacemos movimientos circulares, masajeamos los labios, masajeamos la zona del clítoris, es decir, que ya le damos posibilidad a que la vulva se hinche, se llene de sangre, empiece a contraerse, se empieza a excitar y con el lubricante va a deslizar muchísimo más rico. Es decir, no olvidarnos de su majestad el clítoris, que nos va a dar mucho placer, y ahí sí, si queremos tener sexo penetrativo, tener relaciones sexuales penetrativas, pero no olvidarnos de excitar primero la parte externa, porque somos más externas que internas, y tenemos la capacidad maravillosa de tener orgasmos sin penetración. Y además muchos, ¿no? Muchos, es decir, las mujeres tenemos la capacidad de ser multiorgásmica, es decir, mientras cuando el hombre eyacula, cae en lo que se llama en la fase de resolución, es decir, que su cuerpo tiene que esperar un tiempo para volver a tener el pene erecto, para volver a tener otra eyaculación. Nosotras, si tenemos excitación constante, podemos seguir teniendo orgasmos si la estimulación es la adecuada y si es la suficiente estimulación. Bueno, y para terminar, cuando yo estuve en esta etapa, esta imagen de la mujer menopáusica marchita, sola, mujer con 100 gatos. Por favor, dejemos de pensar de la menopausia así, pensemos en que somos mujeres eróticas, que tenemos la posibilidad de tener nuestra sexualidad vibrante hasta el último de nuestros días. Así es, yo he tenido consultantes de 50 años, de 48, de 55, que dicen que han tenido los mejores orgasmos de su vida porque empiezan en ese, como que ya yo cumplí con el checklist que me pidió la vida, ya me casé, ya tuve hijos, ya me separé, ya tuve todos los trabajos, ya hice todo lo que la sociedad me estaba pidiendo y ahora es tiempo de enfocarme en mí porque nunca es tarde. No lo hice de pronto a mis 20, a mis 30, pero lo voy a hacer ya porque yo merezco pasarla rico y una de las formas de pasarla rico es teniendo buen sexo, ya sea con una misma o con una pareja. Y se ve que Valeria es bastante joven, porque yo tengo 53 y yo digo que no, que las relaciones sexuales pueden seguir siendo placenteras y deliciosas 60, 70. O sea, el deseo es algo que se trabaja. Yo creo que esa es una de las muchas conclusiones. Se trabaja visualmente, con el tacto, con las emociones. Hay que sacarle el espacio a tener relaciones sexuales con nuestra pareja. Yo sé que muchos sexólogos dicen que hay que agendarlo. Y la gente dice, no, pero ¿cómo voy a agendar el sexo? Sí, hay que agendarlo. Hay que tener besos más largos de 7 segundos. Ese besito de chao, que estés bien, hasta mañana, no. Por conciencia, abrazar, besar, tocar, decir cosita rica. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su pareja, cosita rica, te espero en la casa esta noche? Ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia en cualquier etapa, pero más aún en esta etapa de la menopausia. Claro, y yo, por ejemplo, yo decidí cambiar la palabra agendarlo, programarlo, porque a la gente le da, como yo dije, más bien ritualizar. Eso, me gusta más. Como cuando uno va a una fiesta, es una fiesta a la que uno tiene muchas ganas de ir, uno va pensando desde días antes qué se va a poner,
cómo se va a maquillar, qué perfume se va a echar. Entonces uno, por ejemplo, los días antes hay unas apps de retos eróticos, uno descarga esa saga y empieza a mandarse mensajes con la pareja, foticos sexy, manda audios, mi amor, quiero que me hagas tal cosa, quiero hacerte tal cosa. Entonces empieza como cuando uno va a ir a un restaurante y va pensando desde antes en lo que se va a comer y llega con mucha hambre a comérselo. Es decir, generar ese deseo para que el día que ya tengan agendado ese encuentro, ya vayan con todas las ganas y no simplemente voy a cumplir, sino que ya vengan como con toda esa pasión, porque han realizado todo un proceso de seducción y de cortejo que muchas veces se queda solo en el noviazgo, y no, hay que aplicarlo siempre, sobre todo en estos momentos de reconocerse y de reconquistarse. Y con todos los juguetes, todos los gallos que acabamos de ver, la pluma, los vibradores y ante todo y sobre todo estos productos de Intibón que además hacen que algo que puede ser doloroso, no lo vamos a negar, se vuelva realmente placentero. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Yo aprendí un montón. Yo me llevo mi pluma en el bolsillo y me la voy a llevar para mi casa, o sea que el más beneficiado va a ser mi esposo. Pero quiero concluir preguntándote, ¿cuál sería el consejo más contundente para esas seguidoras que tenemos que en este momento están diciendo, miércoles, yo nunca lo había pensado así, yo sí me sentía marchita, a mí sí me dolía, yo le tenía pena? ¿Cuál sería ese consejo así como contundente que les puedes dar? Pues que nos venden como si la estación más bonita fuera la primavera, pero hay estaciones hermosas como el otoño y el invierno que también tienen su gracia. El color otoñal, el frío del invierno, o sea, cada ciclo de la mujer es súper valioso, y en algunas culturas las mujeres maduras simbolizan la sabiduría, el poder, la experiencia. Entonces, ¿por qué no utilizar toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo ese poder en el plano sexual para darnos esa vida que merecemos? Porque como dije antes, no tenemos fecha de caducidad. Aparte de eso, el clítoris no envejece, señora. Usted le pueden dar mucho cariño todavía por ahí y por todo el cuerpo. Así que no se pierda de las cosas buenas de la vida. O sea, disfrute porque se lo merece. Fantástico. Y una mujer que disfruta se le nota en todo lo que hacen. Siempre preguntan, no, pero ¿qué crema te echas? ¿Qué champú usas? No, ¿qué tan buena es tu vida sexual? Y ante todo y sobre todo, ¿qué tan bueno es tu amor propio? El amor propio no es solamente prender unas velas y poner incienso y una batola, no, es cómo me hablo, cómo me trato y cómo permito que los otros me traten. Y ante todo y sobre todo, en el tema sexual hay que tratarnos bien, hablarnos bien y tener un buen compañero de vida. Bueno, este es el capítulo de hoy que yo creo que fue espectacular. Nos vemos la próxima vez en Íntimamente, donde estamos de la mano de ustedes en todo tema menopausia. Boombox.